para mejorar. Bueno, ya han dado inicio en la Cámara de Diputados estos foros en torno a la aprobación de una nueva reforma electoral del Estado, foros de opinión, foros de análisis y de discusión. Por supuesto, me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica de El Heraldo Noticias al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Consejero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, un gusto estar contigo, te saludo con afecto. Gracias, igualmente. Bueno, pues se dieron inicio por fin estos foros en torno a una nueva reforma electoral. Yo quisiera preguntarle su opinión en torno a una propuesta principalmente de Morena, en torno a la reducción principalmente de gastos, ahora quizá de operaciones, de centralizar algunas elecciones. ¿Cuál es su opinión en general al respecto? Mira, lo primero que te diría, Manuel, es que nadie está en contra de una reducción, una racionalización de los gastos que hoy están realizándose en el ámbito de las elecciones. Pero creo que el tema de la reducción de gastos no puede verse como un tema aislado. Y vuelvo a insistir, nadie está en contra de aplicar medidas de mayor austeridad y contención de gasto en lo electoral, pero siempre y cuando esto no se constituya en algo que abra la puerta a vulnerar otros principios que son tan importantes, o me atrevo a decir, incluso más importantes que el del costo de las elecciones, que es, por ejemplo, y en primera instancia, el de la certeza. Uh-huh. Como tú recordarás, en México pues tenemos una historia muy complicada de ir construyendo un sistema electoral para inocular la desconfianza e inyectar certeza en los procesos electorales. Eso lo hemos logrado. Las últimas dos elecciones, las de 2018 y 2019, las que acaban de pasar hace un par de semanas, el 2 de junio, son elecciones incuestionadas, son elecciones en las que parece que hemos logrado finalmente recobrar la senda en la que pues los resultados se acatan, las reglas son cumplidas, en fin, pues elecciones ciertas. Lo único que decimos desde el INE es bienvenidas todas las iniciativas que estén encaminadas a mejorar el sistema electoral, siempre y cuando no exista en estos cambios una merma en la certeza, porque entonces sí nos podemos ver en problemas graves. Y de hecho, hemos planteado una serie de alternativas para que las elecciones puedan ser menos onerosas para las y los mexicanos, como por ejemplo, no es el único, pero por ejemplo, avanzar hacia el voto electrónico. Todo lo que hoy en una elección federal se realiza y que se dejaría de realizar si avanzáramos a votaciones a través de urnas electrónicas, por ejemplo, suman varios miles de millones de pesos, casi 4,000 millones de pesos por elección. Es decir, es un ámbito de oportunidad en donde, claro, avanzando con pies firmes, con pies de plomo, como han hecho otros países como Brasil o la India, podríamos claramente ir abaratando los costos de las elecciones sin perder en certeza. Ahora, ¿cómo funcionaría, consejero, el tema justamente ahorita que tocó del voto electrónico? Para gente que no conoce, ¿cuánto se ahorraría en costos? O digo, en todo caso, pues, ¿qué costos generaría, no? También en contraparte. Claro. Mira, hay una inversión inicial que es incuestionable. Pues tú tienes que tener, si vamos por ejemplo con el modelo de urnas electrónicas, tienes que hacer una inversión inicial como la que hicieron en Brasil, por ejemplo, o vuelvo a insistir, en la India, para construir urnas electrónicas, es decir, estos lugares en donde con toda confianza y certeza los electores depositen su voto a través de sus herramientas tecnológicas. Pero, digamos, los procesos que ya no tendrían sentido son, por ejemplo, el enorme y costosísimo trabajo de campo que hoy la ley nos impone al INE, de visitar, como ocurrió en 2018, a 12 millones de mexicanos y mexicanas en sus casas, de capacitarlos, de imprimir millones y millones de boletas en papel seguridad, de imprimir actas en papel seguridad, de realizar sistemas informáticos muy precisos, pero que también tienen un costo, como el PREP, los programas de resultados electorales preliminares, o los conteos rápidos, o esos trabajos extenuantes y costosos, que son los cómputos distritales, en donde, por la desconfianza que tienen los partidos políticos, se llegan a recontar los votos de hasta el 75% de las casillas, es decir, 3 de cada 4 votos vuelven a contarse. Todo eso tiene muchos costos, y esto se eliminaría pues con esa inversión de la urna electrónica, que además te puede servir no solo para elecciones
a cargos de elección popular, sino también eventualmente elecciones sindicales, elecciones de partidos políticos, consultas populares, y sigue contando, es decir, es una inversión que vale la pena. Bueno, consejero, pues vamos a estar pendientes del tema, dándole seguimiento a estos foros que se realizan allá en la Cámara de Diputados. Gracias por platicar con nosotros y si lo permite, pues estaremos en comunicación para seguir informando a la ciudadanía. Con muchísimo gusto, Manuel, y te agradezco mucho porque, como decimos, estos foros, estos cambios en las reglas del juego requieren un amplísimo consenso y un amplio conocimiento público. Cuando cambiamos las reglas del juego, es bien importante que haya consensos, porque si no, imagínate, en una próxima elección, que habrá quien impugnará los resultados diciendo es que las reglas no eran parejas, las reglas no eran justas, y volvemos a los tiempos que ya superamos. Así que este espacio, Manuel, te lo agradezco muchísimo porque es importantísimo que haya una amplia discusión y un conocimiento sobre hacia dónde caminamos nuestra democracia. Gracias, consejero, y estamos en contacto. Seguro, Manuel, un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente es Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.